Tardes. El día de hoy nos agradecemos, por supuesto, la colaboración y la participación de las personas que han ingresado a este seminario en el marco del tercer ciclo de seminarios Mares, Ríos y algo más. Hablemos de acuicultura. El día de hoy tenemos una ponencia que estará a cargo de nuestra investigadora Victoria Villamezar, quien es biólogo marino egresado de la Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar, UDO, Núcleo Nueva Esparta. Realizó trabajo de tesis enfocado en la pesquería del sardinela ahorita, pelágico menor de suma importancia para el país. Ingresó en Insopesca para trabajar en el área de asistencia técnica y comercialización. Roque desempeñó por 3 años. Actualmente se encuentra como investigadora de nosotros en el CENIPA, adscrita a la región de Nueva Esparta. Cuenta con experiencia como profesor universitario en el área de biología general, desempeñando este rol en la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta. Actualmente participa en proyectos que se desarrollan en el estado de Nueva Esparta en el análisis de datos de peces de pico en La Guaira. La participación de ella el día de hoy va a ser con una ponencia en la pesquería de peces picos en Venezuela, un análisis integral de especies y regulaciones y capturas. Agradecemos mucho la participación en nombre de nuestro ministro economista Juan Carlos Loyo y del director ejecutivo del CENIPA, el ingeniero Eric Ricardo Martínez Gómez. Victoria, muchísimas gracias hoy por acompañarnos. Los micrófonos son todos tuyos. Gracias, Marta. Muchísimas gracias a todos por estar en la tarde de hoy acá conectados para conocer o aprender un poco más sobre este tema tan interesante. Ok, con el permiso de todos voy a empezar a compartir la presentación y para ello voy a necesitar que me indiquen si la pueden ver en pantalla correctamente. La estamos viendo perfectamente. Excelente, muchísimas gracias a todos. Nuevamente, para mí es un placer poder estar el día de hoy acá con ustedes y, por supuesto, hablar sobre los peces pico, que si anteriormente habían escuchado ya el nombre común de este grupo, se podrán imaginar a qué organismos nos referimos, pero si anteriormente no habían escuchado el nombre peces pico, pero habían escuchado aguja azul, aguja blanca, pez vela, marlín o pez espada, también podrán tener una idea de a qué grupo de peces específicamente vamos a estar enfocándonos el día de hoy. Sin embargo, antes de comenzar con la presentación para hablar sobre la biología y demás detalles, debemos entender que los peces pico son uno de los grupos más importantes del océano, que están reconocidos por su tamaño y por su característico pico alargado. Por eso les decía que si alguna vez habían escuchado aguja azul, aguja blanca, pez espada, ya podrían imaginarse a qué nos referíamos. En Venezuela, los peces pico están representados por especies de dos familias, concretamente en la familia Histofóride y la familia Sífide. Entre ellos podemos encontrar vela, algunas agujas y pez espada. Su importancia ecológica deriva en que son depredadores tope y tienen un rol bastante significativo al consumir otros peces pequeños o otros tipos de organismos. Son indicadores de el bienestar de los ecosistemas y además tienen una característica bastante interesante que es que son altamente migratorios. Entonces podemos llegar a estudiar estas especies en diferentes puntos del planeta según su distribución específicamente y así conocer un poco más sobre los ecosistemas en general. Entonces, tienen un alto valor desde la perspectiva ecológica, pero también un alto valor económico y cultural, ya que han sido clave en las pesquerías tanto artesanales como en las pesquerías deportivas, generando sustento, tradición y eventos internacionales a lo largo de la historia, no solamente en Venezuela, sino en varios países. Podrán, por ejemplo, recordar o tener en mente algunos campeonatos de peces picos donde se llegan a capturar, así como ven acá en la imagen, con una caña de pescar, ejemplares bastante grandes. Generalmente para la pesca deportiva puede tener dos tipos de modalidades, o se captura y se suelta, o se captura y el organismo se mantiene. Pero en lo que respecta a las pesquerías comerciales, este pez, tanto en Venezuela como en otras partes del mundo, genera una importante fuente de ingresos y de empleo. Acá, el día de hoy, vamos a hablar, por supuesto, de la pesquería que se está desarrollando actualmente en Venezuela, pero antes
vamos a hablar un poco de dónde viven los peces pico. ¿Ok? Cuando hablamos de peces pico, también los podemos conocer con otro nombre al grupo, como grandes pelágicos. En estos, por supuesto, no solamente están los peces picos, sino también otras especies. Sin embargo, ¿de dónde deriva el término grandes pelágicos? Bueno, deriva de que estos habitan en el ambiente pelágico. Pero, ¿qué es el ambiente pelágico y por qué hacemos un stop acá? Porque para conocer una especie tenemos que saber también dónde habita o dónde podemos encontrarla. Y así podemos tener una macro vista de todos los detalles que tenemos que tener en cuenta al estudiarlos. Entonces, empecemos con el ambiente pelágico. El término pelágico deriva de la palabra griega pelagos, que significa océano. Así de sencillo. En el sentido horizontal, podemos encontrar dos zonas, lo que es la zona nerítica, ubicada desde la plataforma continental y cuya profundidad máxima llega a ser de unos 200 metros. Es la que les estoy señalando acá con el cursor. Y la zona oceánica, que es la que se extiende desde el borde de la plataforma continental hacia mar afuera. Aunque algunos autores descartan la zona nerítica del ambiente pelágico y suelen solo considerar la zona oceánica. Ahora bien, según la profundidad, la zona pelágica en sentido vertical se divide en varios estratos. El, Específicamente en dos zonas, la zona fótica y la zona afótica. Fótica quiere decir luz y afótica que no tiene luz, no tiene iluminación. Concretamente, dentro de la zona fótica están el medio epipelágico, cuyo prefijo epi significa encima, y este comprende desde los 0 metros de profundidad hasta los 200 metros. Luego el meso, que el prefijo indica que está en el medio y comprende desde los 200 metros hasta los 1000 metros. Después de esos dos, ya se corresponde con la zona fótica, los cuales están compuestas del medio batipelágico, avisopelágico y adopelágico. Sin embargo, las especies pelágicas se encuentran específicamente en aguas medias o cerca de la superficie y limitan su contacto con el fondo marino o la costa. Estas se agrupan o agregan en dos categorías. Primero tenemos el plancton y luego el nécton. El plancton está formado por organismos de pequeño tamaño o microscópicos que no pueden vencer las corrientes marinas y usualmente son arrastrados por ellas. Y pueden ser tanto vegetal, en el caso del fitoplancton, como animal, en el caso del zooplancton. Y aquí tienen una pequeña referencia con imágenes de este grupo. Luego tenemos el nécton, como les comentaba. ¿Cuál es la diferencia entre el plancton y el nécton? Que el nécton está formado por organismos que son capaces de contrarrestar los movimientos de las corrientes. Entre estos, por supuesto, vamos a tener peces, tortugas, mamíferos marinos, calamares, pulpos, etc. Y sí, es en este grupo donde se encuentran los peces picos de los cuales vamos a continuar hablando. Entonces, ya sabemos dónde viven y ya sabemos a grandes rasgos dónde los podemos agrupar según sus características. Ahora, ¿cuáles son las características morfométricas que podemos distinguir de los peces pico? Y voy a hacer un pequeño stop acá solo para confirmar que todos me estén escuchando bien. ¿Me dejan saber? Excelente, se escucha muy bien. Excelente, muy Perfecto. claro, claro y nítido. Excelente, muchísimas gracias. Continuamos entonces. Características morfométricas de los peces pico. Para aquellos que nunca hayan visto un pez pico, que sean la primera vez que escuchan respecto a ellos, o para aquellos que ya los hayan visto con anterioridad, pero con poca frecuencia, ¿qué es lo primero que notamos cuando vemos alguno de ellos? Por supuesto que la mandíbula superior está prolongada formando una especie de pico. Eso es lo primero. Segundo, que tienen un cuerpo bastante alargado que puede estar o no comprimido dependiendo de la especie y cuya longitud puede ser de varios hasta cientos de metros dependiendo también de la especie. Pero en líneas generales o a grandes rasgos es un cuerpo alargado y que tiene una forma hidrodinámica. Cuentan con una aleta dorsal
bastante desarrollada o primera aleta dorsal que puede estar bastante desarrollada y una segunda aleta dorsal que suele ser más pequeña. Y aquí, dependiendo de la especie, esta primera aleta dorsal puede ser tan alta como la altura del cuerpo y puede encontrarse prolongada casi que hasta llegar a la segunda aleta dorsal. Acá estamos viendo un dibujo arqueotípico de lo que veríamos nosotros si viéramos cualquier tipo de pez vela. Pero más adelante vamos a ver con especificidad las características de las especies que están presentes o que se han reportado su presencia acá en Venezuela para que puedan distinguirlas un poco si las llegan a ver ustedes propiamente. Además de eso, cuentan con una aleta caudal que es bifurcada, que es rígida y que es simétrica. Algunas especies pueden tener quillas sobre el pedúnculo caudal, que es lo que les estoy señalando acá con el cursor. Pueden ser dos pares y estar de ambos lados, o puede ser un par e igualmente estar de ambos lados. Cuentan con aletas anales, un par de aletas pectorales y un par de aletas pélvicas. Pero ojo allí, la mayoría cuenta con ellas, pero hay una especie que no. Se los voy a indicar y luego vamos a hablar de eso cuando tengamos el chance en los comentarios para que ustedes puedan reforzar todo ese conocimiento y si ven un ejemplar de estos, entonces puedan estar seguros de a cuál se refiere. Esta parte sobre la cabeza, que se conoce como nuca, también puede ser una característica que les va a permitir saber de qué especie se trata. Aunque a simple vista o para personas que no trabajen mucho con estos organismos, puede ser una característica que puede estar pasada por alto y se pueden fijar, por ejemplo, en las aletas, en la longitud del cuerpo en general, en, como les comentaba, si presenta aleta pélvica o no. Y también en la forma de las escamas, porque dependiendo de las especies, de las distintas especies, tienen unas características específicas. Entonces, para hacer un recuento, estamos hablando de organismos que generalmente, cuando provienen de capturas comerciales o deportivas, tienen unas tallas bastante grandes e igualmente un peso bastante grande. Son alargados, con una forma de uso prácticamente porque necesitan ser bastante hidrodinámicos porque son de los organismos que se desplazan y nadan a mayor rapidez en el océano. Cuentan con una aleta dorsal que puede estar bastante prolongada y una segunda aleta dorsal un poco más pequeña, aletas anales, pélvicas y pectorales y una aleta caudal con dos lóbulos simétricos bastante rígida, presencia de quillas y un pico bastante alargado. En cuanto a las longitudes que se toman al momento de recibir estos organismos en un puerto o al momento de realizar un estudio, tenemos unas específicas, como son la longitud de la mandíbula inferior a la horquilla o LMIH, la longitud de la horquilla o furcal y la longitud total. Generalmente para los estudios se toma la longitud de la mandíbula inferior a la horquilla porque hay algunos ejemplares que al ser desembarcados pueden haber perdido el pico o que en su medio natural pudieron haber tenido una fractura del pico, porque ya les voy a comentar de eso. Entonces, para tener una longitud estándar se suele tomar desde la mandíbula inferior hasta la furca. Para aquellos que no habían escuchado este término antes, esto donde tengo el cursor en este momento es lo que corresponde a la furca, ¿ok? Que está en el medio de lo que sería lo que conocemos como aleta caudal. Entonces, cuando hablamos de las especies que están presentes en Venezuela, tenemos unos bastante característicos, como lo son de la familia Istiophoridae y de la familia Siphidae, como les comentaba al principio. Antes de comenzar a hablar sobre las fichas de las especies, voy a checar acá que todos estén escuchando muy bien. Perfecto. Excelente. Ok. Entonces, para la primera especie que vamos a estar conversando o detallando sus características el día de hoy, tenemos a la conocida como aguja o aguja picuda.
Los aspectos claves de la aguja picuda, desde lo que sería la primera impresión que ustedes tienen al momento de ver el animal, son su coloración, la cual es de un azul eléctrico en el dorso. Les estoy señalando con el cursor a qué corresponde el dorso, y blanco plateado en la posición ventral. La primera aleta dorsal es azul, hablamos de la primera aleta dorsal, esta que les estoy señalando con el cursor, sin motas o círculos negros, o pueden ser escasas y estar dispuestas irregularmente sobre esa primera aleta dorsal. El resto de las aletas tiene un color oscuro negruzco. El cuerpo es comprimido lateralmente y alargado. Estos ejemplares no presentan espinas en sus aletas dorsales ni anales, pero sí presentan radio, que es la estructura de la que está compuesta esa aleta dorsal. Específicamente, pueden contener de 53, o lo más común es que contengan de 53 a 47 radios en la primera dorsal y 7 radios en la segunda dorsal. En lo que respecta a las vértebras, 24 vértebras es el número que se ha obtenido tras la revisión de estos ejemplares. Y ustedes preguntarán, ¿por qué mencionan los biólogos o por qué los encargados de revisar estos organismos científicos o investigadores en general nos dan este tipo de características? Porque les hablaba que la primera impresión que podemos tener cuando vemos estos organismos es la coloración, pero si ya tiene una cantidad de horas de haber sido capturado, a veces la coloración cambia, las tonalidades cambian o desaparecen un poco esos rasgos de coloración característicos. Entonces, el resto de las características que componen la estructura como tal de los organismos es lo que tomamos en cuenta, y allí es donde van la presencia de espinas o no en las aletas dorsales, si tiene radios, cuántos radios tiene, las vértebras y cuántas son, etcétera. Otra característica de la aguja picuda es que tiene un perfil frontal o nuca poco inclinado. Y a esto es a lo que nos referimos con el perfil frontal o nuca, que es poco inclinado. Tiene el lóbulo anterior de la primera aleta dorsal triangular y puntiagudo. Esto es a lo que pueden ver acá en el cursor, que hace referencia a esta ilustración con que es puntiagudo. Y se hace la distinción de puntiagudo porque hay otras especies que pueden no tenerlo así. Entonces, esta es una característica que nos sirve para identificar este tipo de organismo. Además, la altura de este lóbulo de la aleta dorsal, de la primera aleta dorsal, es similar a la altura del cuerpo, lo que quiere decir que si ustedes miden desde el punto de inserción de la aleta dorsal, de la primera aleta dorsal hasta su extremo, ese largo debería ser similar al largo del cuerpo si midieran, por ejemplo, el organismo, desde este punto hasta donde termina el cuerpo. ¿Ok? El extremo distal de la primera aleta anal es puntiagudo. ¿Qué significa eso? Significa que este extremo, que es el que está más separado en la primera aleta anal, es puntiagudo también. Otra característica que podemos tomar en cuenta. Y el ano está alejado del origen de la primera aleta anal. Y si ustedes miden la altura de la aleta anal, esa misma longitud debería ser la que separa la aleta del ano. Ese es otro tips que pueden tener para la identificación de la aguja picuda. Cuando hablamos de longitudes, ¿cuáles son las longitudes que puede alcanzar esta especie? Van entre 158 a 254 centímetros. O sea, estamos hablando de 1,58 m a 2,54 m. Y la longitud más común es de 165 centímetros. En cuanto al peso, el peso máximo publicado es de 58 kilos y la edad máxima registrada es de 5 años. Otra característica que es importante tener en cuenta es la distribución. Ya sabemos que los peces picos se distribuyen
casi todos los océanos, en las zonas tropicales y subtropicales. Pero esta especie se distribuye ampliamente en el océano Atlántico, tanto en la parte norte como en la parte sur del océano Atlántico, tanto en el este como en el oeste. Y puede tener presencia sobre lo que es el Mar Caribe. Segunda especie que vamos a detallar la tarde de hoy, la aguja azul. La aguja azul también es parte de la familia Stophoridae y el nombre científico es Macaira nigricans, conocido comúnmente como boom por el nombre común en inglés, las siglas del nombre común en inglés o aguja azul. Igualmente, cuando ustedes ven uno de estos ejemplares recién capturados o tengan la oportunidad de ver un desembarco de estos ejemplares, la primera impresión que ven es la coloración. En el caso de la aguja azul, puede ser de un color oscuro a negruzco en el dorso, pasando a blanco plateado en la parte ventral. Pueden tener aproximadamente unas 15 líneas verticales de motas redondeadas que pueden ser de color azul claro a cobalto. Y la primera aleta dorsal es de un color azul oscuro a negruzco. Y el resto de las aletas son oscuras. La aguja azul tiene un cuerpo comprimido, pero más bien es como redondeado, es decir, es como un poquito más gordita o robusta en la sección transversal en comparación al otro que estábamos viendo recientemente. El pico de la aguja azul tiene una característica que es alargado y redondeado y puede estar provisto de dientes, de dientes pequeños en ejemplares grandes. Entonces, esto también es algo que puede ayudar a la identificación a simple vista para aquellas personas que no hayan visto anteriormente, por ejemplo, ejemplares de peces pico con tanta frecuencia, pueden tener esos datos en mente. Igualmente no presentan espinas dorsales espinas en las aletas, ni dorsales ni anales. Pero en cuanto a los radios, pueden llegar a presentar o generalmente presentan de 39 a 43 en la primera dorsal y de 6 a 7 en la segunda. Las vértebras son 24 también. Tiene un perfil frontal casi vertical, es decir, que está fuertemente inclinado. Y aquí sí pueden ver un poco más la diferencia en contraste con el anterior, de que tienen la nuca bastante inclinada o fuertemente inclinada. El lóbulo anterior de la aleta dorsal tiene forma triangular y es de menor tamaño que la altura del cuerpo en ese punto. Entonces, si ustedes miden la aleta dorsal desde su inserción hasta el lóbulo anterior, esa longitud no va a ser la misma que la longitud del cuerpo en su parte transversal, por ejemplo. La abertura anal está contigua, es decir, que está bastante cerca al origen de la primera aleta anal. Y en cuanto a las longitudes, pueden llegar a medir de 180 a 500 centímetros. Y la longitud más la común es de 290 centímetros. En cuanto al peso, pueden llegar a medir o tienen un peso publicado de hasta 910 kilogramos. O sea, estamos hablando de un animal grandísimo. Y una edad máxima registrada de 11 años. En cuanto a la distribución, podemos observar también acá en pantalla donde tengo el cursor, que se distribuyen ampliamente en el océano Atlántico desde la parte norte hasta la parte sur. La tercera especie que vamos a ver hoy es la aguja blanca, pero antes quiero confirmar que todos estén escuchando correctamente y que todos se encuentren en este momento en la lámina de aguja blanca. Los escucho. Todo bien, todo bien. Perfecto, Buenísimo, todo bueno. excelente. Ok, muy bien, gracias. Ahora, de la familia Istiophoridae también, por allí veo que Emelina me está dando check. Buenísimo, Emelina. Eso quiere decir que te está gustando la presentación. Pero tratemos de no colocar tantas cositas sobre la presentación para no limitar la vista de la información, ¿ok? Igualmente vi por allí que alguien estaba escribiendo un poquito. Es normal, tranquilos, no se preocupen, vamos a continuar. Y luego, si tienen alguna duda o alguna pregunta, vamos a tener espacio para ello.
Como les comentaba, la tercera especie que vamos a ver el día de hoy es también de la familia Stephoridae y el nombre científico de esta especie es Cajiquia albida, pero anteriormente se le conocía como Tetracturus albidus. Aspectos claves cuando ustedes vean una aguja blanca en la coloración. La coloración del cuerpo es de azul a negruzca en el dorso, lateralmente blanco plateado con franjas que pueden ser de color dorada, pero estas se pierden al morir el ejemplar. Entonces, la sección eh, o porción ventral sí puede mantener más la coloración y esta es de un blanco plateado. La primera aleta dorsal es moteada de negro cuyo carácter es diagnóstico, y el resto de las aletas es de un color oscuro a negruzco. El cuerpo de la aguja blanca también es lateralmente comprimido y, al igual que las dos anteriores, no presenta espinas dorsales ni anales. Y en cuanto a los radios, tiene de 38 a 46 en la primera dorsal y de 5 a 6 en la segunda. 24 vértebras también. En cuanto al perfil frontal de la nuca, es poco empinado. En cuanto a la aleta dorsal, específicamente la primera, el lóbulo anterior tiene un extremo que puede ser de redondeado a truncado, es decir, como que cortado, como diría mi mamá, chaflaneado. La aleta dorsal es de la misma altura que el cuerpo o ligeramente superior. Entonces, para este punto ya todos sabemos que si ustedes miden la aleta, si tienen una característica como esta y quieren ponerla a prueba, entonces ustedes miden desde el punto de la inserción de la aleta dorsal hasta su lóbulo anterior, es decir, hasta la puntita, y si es de la misma altura del cuerpo o ligeramente superior, cabe dentro de esta especificación para identificar esta especie. En cuanto al ano, que también es otra característica que podemos mantener como constante cuando hacemos la revisión de estos organismos, se encuentra en una posición cercana al origen de la primera aleta dorsal, de la primera aleta anal, perdón. Si hablamos de las longitudes totales de este organismo pueden ser de 130 a 300 centímetros y la longitud común es de 210 centímetros. En cuanto al peso máximo publicado es de 82,5 kilogramos y la edad máxima registrada es de 15 años. La distribución geográfica también es bastante amplia en el Océano Atlántico. En este caso pueden ver en pantalla la distribución geográfica de capturas de aguja blanca para lo que son los longlines o palangres y otros artes en el periodo de 1960 a 2009 y pueden ver cómo se distribuye ampliamente estos círculos que son más grandes en el Océano Atlántico, lo que corresponde a la costa, por ejemplo, del Mar Caribe, perdón, la costa de Venezuela, incluso también en el Golfo de México y descendiendo hacia el sur del Océano Atlántico, pero también vemos puntos pequeños en el resto del norte. Entonces tiene una distribución también bastante amplia en este océano. Ahora bien, vamos al cuarto organismo de la familia Histiophoridae, el cual se conoce comúnmente como marlimpeto o aguja, Tetracturus georgii. El Tetracturus georgii tiene una coloración un poco similar a el el primer organismo que veíamos, que también es un Tetracturus. Es de un cuerpo azul eléctrico en el dorso y blanco plateado en la porción ventral, con franjas claras a ambos lados del cuerpo, en la parte dorsal, que desaparecen después de muerto. La primera aleta dorsal es azul, pudiendo tener motas negras dispuestas irregularmente, y el resto de las aletas es de color oscuro a negruzco. En cuanto a las coloraciones, por ejemplo, para las aletas puede llegar a ser bastante variable, no solamente en estas especies, sino en otras especies. Entonces, siempre se trata de colocar como que lo que se ha visto en la mayoría de las especies. Pero si ustedes ven una aleta, por ejemplo, anal o una aleta pectoral que no es completamente negra, vayan a oscura o negruzca, vayan a las otras características para que puedan tener mayor precisión de qué organismo se están viendo o con qué organismo están tratando.
Otra característica, por ejemplo, puede ser si el cuerpo es alargado o comprimido, y en este caso es alargado y comprimido lateralmente. No presentan tampoco espinas ni dorsales ni anales, pero los radios son de 43 a 48 en la primera dorsal y de 6 a 7 en la segunda. También tienen 24 vértebras. Tienen un perfil frontal de la nuca poco inclinado, en que no hay una inclinación acá como tal, como el segundo que vimos, y el lóbulo anterior de la primera aleta dorsal tiene un extremo truncado, no es puntiagudo, lo pueden ver acá en la ilustración, y el resto de la aleta cae a un nivel más bajo y se mantiene así hasta el extremo posterior. Entonces, el lóbulo es bastante alto, pero cae y se mantiene en esa altura hasta el final de la aleta. La abertura anal está algo alejada de la primera aleta anal y la distancia entre este orificio y la aleta anal puede corresponder del 50 al 75% de esa misma aleta. Cabe destacar que esta también tiene un extremo que es truncado. ¿Ven la diferencia acá con relación a las anteriores? Tiene un corte un poco más eh, extremo en la aleta, en la parte distal de la aleta. En cuanto a las longitudes, para esta especie puede llegar a medir hasta 184 centímetros y el peso publicado máximo es de 23,5. Sin embargo, en cuanto a más detalles, aún hay un poco de desconocimiento. Puede ser debido a que no se han realizado tantos estudios de este organismo o a que no se han obtenido datos, por ejemplo, de capturas, porque no se hayan efectuado las mismas en aquellos lugares donde se lleva el monitoreo. La distribución geográfica aquí sí varía un poco. La podemos ver en el Océano Atlántico, pero estaba siendo o fue bastante resaltada para lo que es el extremo de Gibraltar y para las islas de Madeira y, por supuesto, como lo pueden ver acá en la pantalla, toda esta franja azul, la parte del Océano Atlántico que corresponde tanto a la parte norte, frente a Estados Unidos, hasta Brasil. Hay una característica bastante resaltante de este también, es que las escamas terminan en varias puntas y tiene base redondeada. Entonces también puede ser una característica que ayude a su identificación. Por otra parte, una especie que es bastante diferente, pero que también pertenece a la familia Ichthyophoриdae, es el comúnmente conocido como palagar o pez vela. Incluso hay algunos momentos en los que se les puede llamar con otro nombre común que puede ser cochina, pero la cochina puede ser oeste o pueden tratar de esa manera a otros ejemplares de este mismo grupo, y es lo que pasa a veces con los nombres comunes, que hay mucho solapamiento. Entonces, el nombre científico de esta especie nos va a permitir una mayor especificidad y en este caso se llama Ichthyophorus albicans, o también se le puede usar el sinónimo de Ichthyophorus platiteros. En cuanto a las características claves, si hablamos de coloración, este tiene una coloración oscura en el dorso que se degrada a azul claro con tintes marrones lateralmente, hasta pasar a plateado en la parte ventral, un plateado claro. Los lados del cuerpo presentan unas 20 hileras de manchas redondeadas de color azul oscuro que son perpendiculares a la línea lateral del cuerpo. Y la primera dorsal puede ser azul oscura con manchas negras en toda su extensión y el resto de las aletas son oscuras, perdón. El cuerpo está moderadamente comprimido lateralmente. En cuanto al pico, es delgado y largo. Y también puede presentar unos dientes pequeños, pero en el caso de los adultos. No presentan espinas en las aletas dorsales ni anales, pero en cuanto a los radios, en las dorsales, en el caso de la primera, presentan comúnmente de 42 a 46 y en el caso de la segunda de 6 a 7. Número de vértebras, 24. Ahora, características de la primera aleta dorsal.
es muy desarrollada y proyectada a manera de vela. Aquí sí podemos ver una característica o una distinción bastante notoria con relación a las otras especies, donde podíamos ver que, por ejemplo, el lóbulo de la primera aleta dorsal era alargado, pero luego esa altura descendía y sí, se mantenía así hasta la finalización de esa aleta, pero no tan alargado o no tan alto como el que vemos en el caso del pez vela. Entonces, su extremo puede alcanzar la altura de la aleta dorsal, en el caso de la primera, puede ser mucho mayor que la altura del cuerpo. En cuanto a las aletas pélvicas, que es otra característica que para este ejemplar o para esta especie también es bastante resaltante, estas pueden ser muy largas y pueden alcanzar el origen de la primera aleta anal. Entonces ya saben, si ven una aleta dorsal bastante alta y desarrollada o proyectada en forma de vela y unas aletas pélvicas, que son estas que les estoy señalando acá con el cursor, bastante largas, que pueden llegar incluso hasta el origen de la aleta anal, estamos hablando de un pez vela. En cuanto a la abertura de la aleta anal, está cerca de esta primera aleta anal y esta también es otra característica que les puede servir para identificarlo. Las longitudes pueden llegar a ser de 121 a 315 centímetros de longitud y la común es de 240. El peso publicado es de 58,1 kilogramos y la edad máxima registrada es de 17 años. La distribución es bastante amplia en el Océano Atlántico y tanto en la parte norte como en la parte sur. Por allí veo a alguien que está escribiendo un poquillo sobre encima de la presentación. Les voy a recordar igualmente, no pasa nada, pero tratemos de eso, de no cubrir ninguna de las partes de la presentación. Ok, ahora vamos a hablar de la última especie que corresponde a una familia diferente a la que habíamos estado conversando o detallando. Vamos a ver si ustedes están por acá atentos. ¿Cuál sería el nombre de la familia que estábamos viendo hasta este momento que cambiamos a la segunda familia que tiene representantes en Venezuela? Los escucho. El Tiofauridae del anterior y esta sífide. Muy bien, excelente. Por allí no estoy viendo el nombre de el caballero que hizo la respuesta, pero felicitaciones por estar atento. Ahora hemos cambiado a la familia Sífide, específicamente para hablar del pez espada, cuyo nombre científico es Siphias gladius. Aspectos característicos del Siphias gladius y a simple vista, o lo primero que quiero resaltar, porque lo hablaba en la introducción, al hablar sobre las características de ese pez pico arqueotípico, es que no tiene aletas pélvicas. Todos los anteriores contaban con aletas pélvicas, pero el pez espada no tiene estas aletas. Entonces, si ustedes llegan a ver uno de estos organismos y no ven ninguna inserción de aletas pélvicas, se puede estar tratando de este ejemplar. Pero hablemos del resto de sus características para que puedan tener más detalles y estar un poco más seguros. La coloración es de marrón a negruzca en el dorso. Les estoy señalando el dorso con el cursor. Esta coloración pasa gradualmente a pardo claro en la porción ventral. Las aletas son de color oscura, similares al tono del dorso, y el cuerpo es alargado y redondeado en la sección transversal. ¿Recuerdan el segundo del que hablábamos? También tenía, que era el aguja azul, también tenía un cuerpo un poco más redondeado, pero en el caso de la aguja azul es bastante robusto. En este caso, a pesar de que el cuerpo es alargado y redondeado, no es tan robusto. La cabeza también es una de las características que para esta especie en específico nos puede ayudar bastante porque tiene un gran tamaño en proporción a la longitud del cuerpo. El pico es largo y aplanado en forma de espada, de allí deriva su nombre común, y las mandíbulas carecen de dientes en ejemplares adultos. Tampoco presenta espinas en las aletas dorsales y anales, pero en cuanto a los radios tiene de 34 a 49 en la primera dorsal y de 4 a 6 en la segunda.
Aquí el número de vértebras sí es diferente a la familia Ichthyophoриdae, pueden ser de 25 a 27 vértebras. La primera aleta dorsal tiene una base corta, la base es esto que les estoy señalando con el cursor, y está ampliamente separado de la segunda. Otra característica que es resaltante y les puede ayudar a distinguir desde la perspectiva de familias de cuál se trata este ejemplar. Porque para las anteriores habíamos visto que la aleta, la primera dorsal, podía prolongarse, no hasta llegar específicamente a la segunda, pero sí era más prolongada. En el caso de la espada, no es así. Además, el pez espada cuenta con una quilla en ambos lados del pedúnculo caudal, lo cual también es otra característica definitoria. En cuanto a las longitudes, son de 156 a 455 de longitud total y la longitud común es de 300 centímetros. El peso máximo registrado o el peso máximo publicado ha sido de 650 kilogramos y la edad máxima registrada es de 15 años. Al hablar de la distribución geográfica del pez espada, hablamos de un organismo que es cosmopolita. Acá en pantalla les coloqué la distribución geográfica de capturas medias del pez por palangreros, que es una flota o la característica a nivel casi que internacional que capturan este tipo de organismo para el periodo de 1956 a 1958. Y pueden ver que se encuentra en todos los océanos. Entonces, allí es cuando hablamos de una especie cosmopolita y la cual ha generado importantes pesquerías alrededor del mundo desde hace varios años. Ahora bien, si hablamos de Venezuela, ¿por dónde comenzar? Comencemos por la normativa vigente. Ya vimos las características de estos organismos. Ahora hablemos de la Providencia Administrativa número 69 del 2003, que fue publicada en la Gaceta Oficial número 37.787 de octubre del 2003. Y en esta se explican, o en esta se exponen, en el artículo 2, que el caso de las especies Tetracturus plugieri y Tetracturus georgii están prohibidas la captura en todo el territorio nacional. ¿Y cuáles sí se permiten? Se permite la captura de la aguja azul o Macaira nigricans, el pez espada o Siphias gladius, la aguja blanca o Cajiquia albida, anteriormente conocida como Tetracturus albidus, y el pez vela o Ichthyophorus albicans o Ichthyophorium platearis. Además de eso, la normativa vigente indica que en cuanto a las embarcaciones y a las artes de pesca, se autorizan un máximo de 35 embarcaciones pesqueras artesanales con una red cada una, cuyo puerto de desembarque será exclusivamente en el sector pesquero de Playa Verde, en La Guaira. Y en cuanto a las tallas mínimas y pesos reglamentarios para su captura, se especifican que la aguja blanca debe tener una longitud desde la mandíbula inferior hasta la horquilla de 150 centímetros en adelante y un peso mayor a 19 kilogramos. En el caso de que no se cuente con la longitud de la mandíbula inferior a la horquilla, puede ser desde la aleta pectoral a la horquilla de 109. La aguja azul, longitud de mandíbula inferior a la horquilla de 180 centímetros y un peso mayor a 47 kilogramos. El pez vela de 160 centímetros, longitud desde la mandíbula inferior hasta la horquilla y un peso mayor a 18 kilogramos. Y el pez espada de 125 centímetros de longitud de mandíbula inferior hasta la horquilla y un peso mayor a 25 gramos. Y aquí pueden ver un pequeño recordatorio de lo que en este caso sería específicamente un pez espada. ¿Por qué? Por la aleta dorsal, la primera aleta dorsal, porque no se ve aletas pélvicas y, bueno, no podemos ver los dientecitos del pico, pero ya con esas dos características pueden saber un poquito más. Aquí tenemos entonces el recordatorio desde dónde es la longitud de la mandíbula inferior hasta la horquilla. Hablemos un poco más sobre el seguimiento o el control que se le hacen a este grupo de organismos. Y para ello tenemos que hablar de Venezuela como parte de la SICA, ya que el organismo regional de ordenación pesquera, OROP,
que está encargado de regular estas especies es la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, o CICAP por sus siglas en español, de la cual la República Bolivariana de Venezuela es miembro. La CICAP, de acuerdo a las evaluaciones de estos recursos, establece recomendaciones para recuperar las poblaciones subexplotadas. Y dentro de estas recomendaciones figuran la número 22-3 y 19-5, en las cuales se establecen límites de captura para el pez espada, para la aguja azul y para la aguja blanca para Venezuela y los otros países que pertenecen a la Comisión. Estas cuotas establecidas pueden variar de acuerdo a las actualizaciones de las recomendaciones y de acuerdo a las evaluaciones del stock realizadas y las medidas a considerar por la Comisión. Entonces, como país, tenemos una importante responsabilidad al momento de generar la información sobre los desembarques, sobre las características biológicas de los organismos que se obtengan de esos desembarques para así poder contribuir a lo que sería el conocimiento del stop pesquero y poder contribuir a el análisis del manejo de esos stops o a las decisiones que se tengan que tomar en cuenta, porque como les comentaba al principio, al tratarse de especies altamente migratorias, no quiere decir que porque las encontremos frente a las costas en el Mar Caribe, sean especies que solo se encuentren en ese lugar en nuestro territorio, sino que se movilizan mucho y no dependen, su estudio no dependen solo de un país, sino que de todos los países que se involucran en sus capturas o en los cuales se tienen reportes de avistamiento de estos ejemplares, para así poder asegurar la sostenibilidad de la especie para las generaciones futuras. Entonces, hablando de un resumen de los desembarques pesqueros que se han realizado en Playa Verde, en La Guaira, desde octubre del 2024 hasta mayo del 2025, tenemos que se han capturado especies de pez vela, aguja azul, aguja blanca, pez espada, marlin peto, con una mayor ocurrencia de pez vela, un total de 2.201 organismos correspondiendo al 83% de las capturas. La aguja azul, 273 organismos correspondiente al 10.3%. La aguja blanca, 72 organismos o el 2.7% del total de las capturas, el pez espada 30 organismos o 1.1 y el marlin peto 75 organismos o 2.8%. Y aquí pueden ver un gráfico de barras donde podemos detallar las capturas mensuales por especies para este periodo de muestreo. Y este periodo de muestreo es el que ha constituido el estudio, el esfuerzo que está haciendo el equipo de CENIPA para obtener información sobre estas especies, así como también de atunes y otras especies capturadas por esta flota. Entonces podemos ver que efectivamente, de acuerdo a la leyenda que tenemos acá, Ichthyophorus albicans o pez vela es el que compone el mayor número de las capturas, estando presente en todos los meses durante el periodo de muestreo. Y aquí pueden ver un gráfico de torta donde se muestra esta misma información, pero en el gráfico para que sea un poquito más representativo. Ichthyophorus albicans en color rojo corresponde al 83% del total de las capturas. En cuanto a la composición sexual por especie para este mismo periodo, desde octubre del 2024 hasta mayo del 2025, tenemos que de Ichthyophorus albicans, que es el que ha tenido mayores capturas, un total de 240 hembras y 1.880 machos con 81 organismos indeterminados. Esto lleva de manera porcentual a 1.9% de hembras y 70.9% de machos. Y vemos que se repite un mismo patrón para el resto de las especies, donde los machos son los que generalmente tienen una mayor frecuencia de ocurrencia. Entonces, esto lo podemos ver reflejado también en el gráfico de barras que les estoy señalando con el cursor. El color rojo corresponde a las hembras, el color gris corresponde a los indeterminados y el color verde aqua corresponde a los machos. Entonces vemos allí que los machos tienen una mayor proporción para todas las especies, demostrando una dominancia en este sexo, especialmente para el pez vela,
palagar, seguido de la aguja azul, que presentó también una mayor proporción de machos, aunque a una menor escala. En el caso del resto de las especies, como em, Tetracturus albidus o Cajica albidus, actualmente Tetracturus georgi y Ziphias gladius mostraron igualmente más machos que hembras, pero han mostrado igualmente más machos que hembras, pero en un número más reducido de capturas. Si hablamos concretamente del mes de mayo del 2025, entonces tenemos un comportamiento similar en cuanto a las capturas de pez vela o Istiophorus albicans, compuesto por casi los 500 ejemplares, donde 435 fueron machos y 53 fueron hembras, un total de 485 ejemplares, y para el mes de mayo componen el 87,77% de las capturas. La aguja azul, el 7,37% de las capturas, con 25 machos y 16 hembras. La aguja blanca, el 3,42% de las capturas, con 7 machos y 12 hembras. Aquí sí hay una ligera diferencia. Y el pez espada, con el 1,44% de las capturas, 7 machos y una hembra. Y aquí en la gráfica que tenemos en la esquina inferior derecha podemos ver en cuanto al porcentaje por sexo, cómo se distribuyen también para estas 4 especies que han sido reportadas en los desembarques en Playa Verde, La Guaira, donde la mayor proporción de pez vela han sido de machos. En el caso de la aguja azul, también en el caso de la aguja blanca sí hay una ligera diferencia, que es la que podemos ver acá reflejada en la tabla, y en el caso del pez espada también la mayor proporción es de machos. Esto es parte de el estudio que está realizando el CENIPA, el cual ha constituido una ardua labor y que nos está permitiendo a nivel de centro y de país poder tener más información para todo lo que refiere a la normativa vigente, para lo que refiere a tributar a la información que como país podemos colectar para la comisión, etcétera. Entonces, esta es una de las labores que desde el centro se está elaborando, se está realizando, y que es de bastante importancia en lo que corresponde al seguimiento y el monitoreo de todas las especies que tienen una gran importancia comercial en Venezuela, y que, por supuesto, debemos seguir investigando para poder asegurar que a lo largo del tiempo puedan seguir estando presentes en esas capturas comerciales, en esas capturas deportivas para nuestras futuras generaciones. Entonces, allí el CENIPA está haciendo una gran labor, y esto no es todo, porque en el 2024 se publicó una guía de identificación de grandes pelágicos, entre los cuales se destacan todas estas especies de peces picos que vimos el día de hoy. Y las ilustraciones que les mostré corresponden a esa guía. Entonces, en el marco de la FILBEN 2025 y en estas ediciones especiales de los seminarios que se están realizando, yo los voy a invitar a todos, y a aquellos que tengan la oportunidad de estar, de poder asistir a la feria y ver esa edición publicada en el 2024. Con esto hemos finalizado la presentación, no sin antes consultarles si tienen alguna duda o alguna pregunta, y por supuesto los voy a leer en el chat. Gracias, Victoria, por esta disertación en esta ponencia tan interesante. Antes de dar inicio al ciclo de preguntas y respuestas, pues queremos devolver pues los saludos a todas las personas que fueron diferentes en nuestro chat, retomándole el saludo a todas las personas que están presentes desde el CENIPA Portuguesa, Zulia, Bolívar, Nueva Esparta, Monagas y Guárico, de Barinas de Sucre también, al personal de Insopesca de Zulia y Táchira, que también nos está viendo, y la gente del Compa La Fortuna del Estado Miranda. Pudiéramos iniciar el ciclo de preguntas y respuestas, comenzando con una pregunta. ¿El pez espada está siendo afectado por el cambio climático? Según revisión bibliográfica, está siendo impactada la especie, ocasionando migración a otro hábitat. ¿Qué tienes que decirnos al respecto?
Ok, estaba leyendo esa pregunta acá y ninguna especie es ajena a poder estar siendo afectada por el cambio climático, la verdad. Sin embargo, asegurar que está siendo afectada o no depende de los estudios que se hagan y de los datos que se tomen de, por supuesto, la mayor cantidad de parámetros, incluyendo los parámetros de producción y biológicos de la misma especie en sí. Entonces, lo que podemos hacer con, si no me equivoco, es Mirle, quien hizo la pregunta, es, Mirle, remitirte la información que está levantada tanto desde la CICAP, donde se encuentran las guías y las últimas actualizaciones, como los documentos que se generan constantemente, los cuales están totalmente disponibles en internet, los podemos consultar contigo para que podamos ver específicamente para el pez espada lo relacionado a si se ha visto un impacto generado por el cambio climático en esta especie. Entonces, eso es como de manera o a grosso modo una de las respuestas más generales que podemos dar, porque asegurar que sí o que no va a depender, por supuesto, de la información que se haya levantado hasta el momento. Ok, fíjate, otras preguntas que tenemos por acá y tienen mucho que ver es cómo registran la edad de estos peces y si utilizan los otolitos para la medición de la edad. Bueno, con respecto a los otolitos, se pueden utilizar para la medición de la edad de estos pelágicos. Este, por supuesto, la persona debe estar en conocimiento de que estas estructuras duras se pueden utilizar para las lecturas y lo que se debe hacer es, bueno, teniendo los organismos, hacer la extracción para poder realizar las lecturas de los mismos. Ok, por otra parte nos preguntan si la diferencia de la familia Siphidae a la familia Stophoridae es la ausencia de aletas pélvicas o centrales. A nivel de familias, las características son bastante concretas y una de ellos es que no tienen las aletas pélvicas, además de otras características que permiten que se agrupen estos entre la familia Sífide o Istiophoridae. Entonces, si notaste esa diferencia, estás bastante orientado o prestaste bastante atención a la presentación en general para poder distinguirlos o separarlos entre familias, suelen ser las características morfotípicas aquellas las que se tomen en cuenta. Ok, por otra parte nos preguntan cuál es la función del pico en estas especies. La función del pico está directamente relacionada con sus hábitos alimenticios. Utilizan el pico para aturdir a las presas o para darles estocadas y así poder consumirlas. Ok, otra pregunta que tenemos por acá, ¿el mar Caribe constituye un área de reproducción de alguna de estas especies? Hay una zona que se especifica en la regulación vigente, que es una zona protectora, y está justamente frente a las costas, específicamente frente a Caracas, casi que llegando a Puerto Cabello, y es una zona de protección, lo que puede estar relacionado con que allí ningún tipo de, mm, de embarcación que tenga artes de pescado, palangres, etcétera, ni deportivo, pueda realizar capturas y estas zonas protectoras se suelen constituir específicamente porque se ha tenido información de que pueden haber allí ejemplares de baja talla o que pueden ser zonas de agregación, etcétera, a pesar de que estos organismos en los peces picos, por ejemplo, suelen o movilizarse solos o en agregaciones pequeñas, pero sí contamos con una zona protectora justamente frente a las costas de nuestro país. Así que eso hay que tenerlo en cuenta y está especificado con 4 puntos, las longitudes, las coordenadas geográficas de 4 puntos específicos, haciendo un gran cuadrado frente a la costa. Está disponible en la resolución. Ok, por otra parte nos están preguntando qué rol cumplen los peces de pico en el ecosistema marino y cómo pueden afectar su sobrepesca. Los peces pico, como lo mencionaba al principio, son depredadores topes.
Entonces, ellos al depredar otros organismos constituyen un rol bastante importante en la cadena trófica. Y esto va a derivar en que ellos puedan mantener un control sobre las poblaciones y puedan ser considerados también como indicadores del bienestar de los ecosistemas. Si llegaran a existir un inconveniente en cuanto a la cantidad de peces pico o las poblaciones llegaran a reducirse en extremo, estaríamos perdiendo uno de estos depredadores topes de la cadena trófica. Y allí nos encontraríamos con una situación que no solamente para esta especie, sino para otras especies que cumplen con esa característica, también sea meditado o se ha conversado, y es que efectivamente estaríamos teniendo una ruptura en esa cadena. Así que tendríamos un aumento de otras especies de las cuales estos se alimenten y un desequilibrio en general. De esta manera, así, es como podemos explicar un poco el rol de cada uno de los organismos dentro de esta gran cadena donde todos estamos concatenados. Ok, muchísimas gracias. ¿Existen estudios sobre la biología reproductiva y el ciclo de vida de los peces de pico? Sí, existen estudios y realmente los países participantes de la comisión se mantienen constantemente en la generación tanto de datos como en el suministro de estos a las em, oficinas correspondientes de la comisión, las áreas correspondientes de la comisión para poder generar esa información. Y con base a esos estudios es que se realizan o se toman las medidas específicas para poder tener, por ejemplo, cuotas de las especies que deban ser respetadas por los países en los cuales éstas se encuentran. Entonces, a grosso modo y de manera general, sí. Ok, Victoria, por otra parte nos preguntan, ¿qué estrategias de manejo sostenible se han implementado para conservar estas especies? El primer manejo sostenible o la primera estrategia, por ejemplo, que podemos destacar para el caso de Venezuela es haber considerado el grupo para una regulación o para la constitución de un instrumento regulador, para así poder asegurar que organismos por debajo de una talla específica o por debajo de un peso específico no sean capturados. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de organismos que o no se han podido reproducir con anterioridad por lo menos una vez, o organismos que no han llegado ni siquiera a poder alcanzar esa talla para reproducirse o la talla específica o la longitud de madurez sexual para reproducirse, por ejemplo, hablándoles en términos un poco más técnicos. Entonces, esa es una de las primeras medidas, poder realizar o contar con un instrumento que nos permita ordenar la especie. Esto lo que trata es de mantener una sostenibilidad en las capturas y así poder contar con capturas a lo largo de los años de estos organismos. Es lo primero que podemos resaltar en cuanto a la gestión que se ha tenido a nivel país acá. Y la realización de estudios o el seguimiento, el monitoreo continuo, día a día, como por ejemplo el que se realiza en Playa Verde, en La Guaira, por parte del equipo de Insopesca y del Ministerio en general, con la toma de datos para poder así tener una lectura mes a mes, año a año, de cómo está en este stop, es también otra de las fases que permite tomar estrategias para asegurar la sostenibilidad. Por supuesto, de esto va entonces a derivar ciertas decisiones que puedan tomarse, como por ejemplo qué arte de pesca se utiliza, teniendo en cuenta cuál sea el más beneficioso o no. Y estos serían como los siguientes pasos. Actualmente la regulación vigente especifica que, por ejemplo, para el caso de artesanales, tenemos un número específico de permisos, tenemos una red por embarcación y que sean del área que ya especificamos. Hola. Por otra parte nos preguntan, Victoria, si a tu parecer sientes que existen vacíos legales, perdón, o dificultades de aplicación en la regulación de esta pesquería. Esto siempre es una pregunta difícil de contestar. ¿Por qué?
Porque la opinión personal de un investigador a veces puede generar un peso o puede generar, por ejemplo, una idea sobre no solamente la persona que genere la pregunta, sino sobre la comunidad en general, ¿no? Entonces, ¿realmente contamos con un instrumento actualmente? Sí, punto número uno. ¿Podemos actualizarlo? Lo estamos haciendo de manera indirecta a través de los estudios, porque no es que con esto quiera decir que se está actualizando la norma, pero la colecta de la información va a permitir hacerlo si es necesario. Entonces, eso es en lo que nos tenemos que enfocar, en que si existe un instrumento y pueda ser mejorado, ¿es con base a qué? ¿Con base a información que ya existe o con base a información que recién tenemos que empezar a tomar? Y es allí donde decía que desde la perspectiva de, por ejemplo, un individuo, a veces no es tan fácil responder esas preguntas. ¿Por qué? Porque no podemos simplemente basarnos, por ejemplo, en un año de muestreo o en una temporada de muestreo o en una temporada de faenas, sino que debemos verlo desde la perspectiva más amplia para poder tomar las decisiones más acertadas. Entonces, este estudio y la continuidad de él es lo que nos va a permitir conocer si existe algún vacío que debamos tomar en cuenta y que debamos mejorar para poder así efectivamente ver el resultado, que es lo que queremos, que es que haya una sostenibilidad en la captura de estos organismos y del grupo en general. Ok, Victoria, excelente. Quiero hacer como una breve pausa en el momento de las preguntas y respuestas para leer un comentario que tenemos acá. En principio queremos agradecer la presencia de manera virtual, por supuesto, en esta ponencia de personas del Viceministerio de Producción Primaria, David Gómez y Jairis Galicia, quienes primero que nada pues felicitan por la ponencia que nos acabas de realizar, resaltando que la información que se mostró, según la información que se mostró, quieren acotar que Venezuela forma parte de la Comisión Internacional para la Conservación del Atlántico, donde se han generado bastantes aportes. Y se invita pues a consultar la página de la comisión para visualizar las publicaciones de los científicos venezolanos. Es súper importante pues leer este comentario antes de continuar con este ciclo de preguntas y respuestas. Continuando entonces, ¿cuáles son, según lo que piensas tú, los principales, el impacto económico que tiene esta pesquería en las comunidades costeras? Dado que estos organismos constituyen una importante tradición para lo que son lo que es, por ejemplo, específicamente la pesquería artesanal de Playa Verde en La Guaira, constituye un punto bastante importante desde la perspectiva de la económica, desde su perspectiva económica. ¿Por qué? Ya, disculpen un momento. Ok, seguimos. ¿Por qué? Porque hay una flota específicamente dedicada a la captura de estos organismos. Entonces, es allí donde nos permite entender que si hay una flota específicamente dedicada a la captura de estos organismos es porque realizar esas capturas para ellos constituye un peso a nivel de los incentivos o dividendos que se producen derivados de esas capturas. Entonces, impacto económico. Sí, positivo va a depender de si realizan las capturas o no, pero sigue siendo importante por lo menos para esta comunidad en específico. Ok, por otra parte nos preguntan, ¿por qué crees que solo la especie Cajiquia albida, la aguja blanca, tiene categoría de vulnerable en el libro rojo de la fauna venezolana? Esto está dado según las previas investigaciones que se hayan hecho. Y realmente es una de las cosas que siempre se mantienen a la vista cuando hablamos del monitoreo de especies que se aprovechan desde la perspectiva comercial. ¿Cuál es su estado en estas listas importantes que determinan si la especie está vulnerable o no? Por supuesto, basado en los estudios. Entonces, esto puede deberse a las capturas que se hayan hecho no solamente para lo que corresponde a nuestro país, porque estamos hablando de especies migratorias, tenemos que entender que hay capturas en otros países y por supuesto también puede estar relacionado a las capturas que se hayan realizado específicamente de los ejemplares de acuerdo a las tallas o al peso.
impidiendo, por ejemplo, si la reproducción de la especie, etcétera. Entonces, el manejo del stop es bastante sensible desde la perspectiva general y la continuidad de los estudios siempre es necesario para poder conocer cómo se encuentran, si están siendo plenamente explotados, si están subexplotados, si están sobreexplotados, si están vulnerables, etcétera. Ok, por otra parte nos preguntan que algunas de estas especies están catalogadas bajo algún grado de amenaza de extinción por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Justamente la que estábamos conversando es una de ellas, que es la aguja blanca. Entonces allí hay algunas personas bastante interesadas en conocer esa información. Yo les voy a invitar a que puedan ver la lista de la UCN donde se presentan todo este tipo de etiquetas que se suelen aplicar a las especies en general y allí se puede determinar según las características de los desembarques que se han hecho, etcétera, en qué grado se encuentran. Ok, por otra parte, el profesor Otto Castillo nos pregunta, por el tamaño de estos peces es probable que se estén subestimando las edades de acuerdo a los datos que se reportan allí. ¿Qué opinión tienes al respecto? Realmente habría que hacer el estudio de la serie de tiempo completa, profe, y para poder determinar si se está subestimando o no, para poder llegar a esa conclusión y así poder entonces tributar a más información respecto al grupo en general, no solamente de una especie, sino de todas las posibles de las cuales se obtenga información. Pero el primer paso lo estamos dando, que es generar la información, tener un monitoreo constante y contar con un equipo que esté allí abnegado a tener cada uno de los datos de cada una de las embarcaciones que lleguen, sin importar de a qué hora o de qué tamaño sea en este caso, para, por supuesto, promover la sensibilización de la norma vigente, etcétera, pero también poder contar con los datos necesarios para poder hacer un estudio amplio. Entonces, eso es parte de lo que deberíamos poder hacer con toda la información que estamos recibiendo. Ok, ¿cuál es el estatus poblacional de estas especies en las costas venezolanas? A nivel de poblaciones, pudieron ver en la información que estábamos suministrando respecto a lo que sería como un análisis general desde el 2024 octubre hasta mayo del 2025, que la que ha tenido mayor representatividad es el pez vela y el resto con el 83% de las capturas. Esto, por supuesto, no es una conexión directa a cómo se encuentra la población o no, pero nos permite ver un esbozo de cuál es la que ha tenido mayor representatividad para lo que es esta actividad en concreto realizada por la flota venezolana en las costas, frente a las costas venezolanas. Entonces, allí eso es un dato. Al hacer la lectura de esta información, podemos entonces tener, a grosso modo, como una visualización de qué es lo que se están encontrando nuestros pescadores cuando van a realizar esas capturas y de forma indirecta poder saber qué tan presentes están. Repito, no significa que esto es un dato que nos va a decir que o el stock aprovechable es más grande de uno o que del otro, pero sí nos permite una primera visualización. Ok, por otra parte nos preguntan si hay diferenciación en el peso entre machos y hembras de estas especies. Sí, por supuesto pueden haber diferenciación entre los ejemplares que se obtengan en los desembarques, pero a nivel general tenemos los machos, datos del peso máximo registrado para ambas especies. O sea, para ambas especies para ambos sexos dependiendo de la especie. Por ejemplo, hablábamos de 910 kilogramos peso máximo registrado para la aguja azul, etcétera. Pero evidentemente podemos encontrar diferencias entre los pesos, entre unos u otros, y eso también es parte de lo que estamos tomando con los datos, así que no se apresuren, es información que esperamos poder obtener para poder tener más detalles sobre cada especie y sobre el grupo en general.
Profesor Otto tiene otra pregunta y es que nos informa que la carne de los peces de pico es muy saludable desde el punto de vista nutricional. Se ha mencionado que por ser depredadores topes acumulan metales pesados, en particular mercurio. ¿Se ha evaluado esto en nuestro país? Es algo que podemos consultar, profesor, porque generalmente con los grandes peces suele pasar eso, se suele tener esa percepción. Incluso hay por allí algunas tablas de recomendación de cuál deberían ser las frecuencias de consumo de los organismos mientras más grandes sean, porque efectivamente tienden a bioacumular más. Entonces, mientras más organismos pequeños consuman, mientras más organismos pequeños que puedan haber bioacumulados consuman, va a haber mayor probabilidad de que ellos bioacumulen cantidades de metales pesados, obviamente. Pero es algo que podemos indagar con más profundidad para compartírselos, tanto a usted como al resto de nuestros espectadores el día de hoy, y al resto de todas las personas que siempre están conectadas a los seminarios del CENIPA para nutrirse con más información. El profesor acá nos preguntan que yo creo que se referían a si había dimorfismo sexual externos. Bueno, por lo que pudimos ver en muchas de las visitas que tuvimos allá en Playa Verde, dimorfismos sexuales como que no se notaban sino hasta el momento en que abrían la especie y se veían las gónadas y todo esto. Pero Sí, tú no no lo puedes decir. necesariamente porque uno pesara más que el otro, significaba que era hembra o era macho, y a eso también era lo que me refería. O sea, va a haber como puede haber diferencias entre hembra o macho, sí, pero vamos a notar una diferencia de decir que porque pese 500 kilogramos ese aguja azul es macho, realmente no es un dato que podamos saber así, una información que podamos saber a simple vista. Y en cuanto al resto de las características, tal como nos mencionaba Marta, eh, son totalmente similares hasta el momento en el que se hace la disección y se ven las gónadas. Chévere, Victoria, muchísimas gracias. Con esto ya cerramos pues el ciclo de preguntas y respuestas. Ah, con esto Eh, cerramos. Yo pensé que había más. Estaba Agradece- preparada para... Agradecemos muchísimo pues tu presentación que ha sido súper interesante, donde además, bueno, hiciste ahí una pequeña invitación a que nos visitaran en nuestro stand de la Filben. Lo estamos desarrollando desde el Por día 13 de favor. julio, estaremos allá hasta el domingo 13. Pues los esperamos a todas las personas que puedan acercarse a la Galería de Arte Nacional. Estamos a las afueras en el stand 67 y 68, donde está invitada toda la familia. Tenemos allí desde actividades donde pueden ver las guías que estamos exhibiendo, las últimas 5 publicaciones editoriales que tenemos, que son nuestra revista Cenipaciencia y las 4 guías divulgativas. Los esperamos allí desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y igualmente los invitamos a que estén pendientes, por favor, de nuestras redes sociales para poder ver nuestros siguientes seminarios. Todos los martes tenemos seminario, pero ahorita por la edición especial de Filben, todos los días estamos acá mostrando un tema nuevo, interesante sobre la pesca y la aquicultura. Victoria, muchísimas gracias. En nombre de nuestro ministro Gracias. de Pesca y Acuicultura, el economista Juan Carlos López, y nuestro director ejecutivo del CENIPA, el ingeniero Eric Martínez, muchísimas gracias por esta ponencia el día de hoy y por la asistencia de todos ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos los que están enviando sus felicitaciones y los que participaron activamente con todas esas preguntas. Todas son sumamente interesantes y además de eso demuestra el interés que hay sobre este grupo, que como decía alguien por allí, es un tema que a veces es poco conocido, pero estoy seguro de que muchos habrán escuchado antes, por ejemplo, de palagar, pez vela, pez pico. Entonces ahora saben un poquito más. Y me quedo con la satisfacción de que hayamos podido revisar todas esas características para que puedan identificarlos. Así que ya saben, si pueden ir a visitar el stand del CENIPA en la Filben, vayan y revisen y ojeen la guía de identificación de grandes pelágicos para que vean con sus propios ojitos ahí en vivo todas esas ilustraciones maravillosas y además el resto de la información que se contiene en la guía. ¿No? Y la tenemos allí Muchísimas en digital también, pueden escanear su código QR gracias. y pueden tenerla en digital, donde van a tener completa no solamente esta de grandes pelágicos, sino la de carángidos, esponjas marinas y nuestra guía de consumo de los peces más vendidos en los expendios del estado Sucre. Pues muchísimas gracias, Victoria, y no queda más que despedirnos. Gracias. Chao, feliz tarde.